el contexto, que es, bueno, bastante complicado, y no solamente a nivel país, sino a nivel global. Hablar un poco del panorama que tienen que enfrentar ahora los organismos de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad para poder realizar evaluaciones y auditorías en este contexto excepcional. Vamos a dar unas recomendaciones generales para realizar las auditorías y las evaluaciones remotas. En realidad no hay un cuerpo de conocimiento muy desarrollado en todo esto porque eh, este tipo de actividad virtual, actividad remota para verificar la conformidad de un sistema de gestión o para verificar el cumplimiento de una norma, no se había desarrollado demasiado, pero ahora las circunstancias nos están obligando a abordarlo con mucha velocidad y con mucha prisa. Y es muy probable que muchas de las experiencias que se den durante los próximos meses o años en este tema van a ser las primeras experiencias sectoriales o de los laboratorios en este campo. Entonces, se va a tener que hacer camino al andar. ¿Okay? Y para concluir, un resumen y ver qué cosas van a enfrentar los laboratorios probablemente en el futuro inmediato, después de esta situación. Entonces, hablemos ahora, bueno, no hay mucho que decir respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Desde hace más de un mes estamos ya, al menos en Bolivia, en situación de emergencia sanitaria. En otros países es mucho más tiempo. En Europa llegó primero los problemas, aunque se sabía del virus a finales del año pasado, pero ya desde febrero, marzo, estaban en esa situación. En Sudamérica hemos recibido un efecto retrasado en todo esto, pero de cualquier manera estamos siendo impactados como países. A nivel global se han suspendido vuelos, se han cerrado fronteras, gente ha quedado en cuarentena en sus casas, o viajeros han quedado varados en aeropuertos en distintas partes del mundo sin posibilidad de poder retornar a sus países de origen. Ni hablar de hacer en este momento viajes de placer o viajes de trabajo bajo condiciones extremadamente complicadas en distintos países. Y en este momento no es posible estimar cuánto tiempo va a durar esta situación de emergencia, ni el impacto que va a tener en los países, ¿no? Y ya no estamos hablando de un país aquí como Bolivia o a nivel regional como América, estamos hablando a nivel global. Entonces, todas las actividades productivas y económicas a nivel global están siendo impactadas. Muchas han reducido su actividad o están directamente paralizadas, muchos sectores. Justo antes de que empezara, digamos, la parte más importante de la pandemia, hubo también una importante baja en los precios del petróleo, lo cual ha bajado también la actividad económica en muchos sectores. El sector aeronáutico, el sector de las aerolíneas está devastado, el sector de turismo también, los cruceros. Es una situación extremadamente complicada y por lo tanto es de prever que el comercio internacional se va a ver afectado muy seriamente por esta situación, al menos durante los próximos 2 años. Y todo esto obviamente genera un nuevo contexto para el desarrollo de las actividades de los organismos de evaluación de la conformidad y de los organismos de acreditación. Como ustedes bien saben, la actividad de acreditación, el reconocimiento internacional, la evaluación de la conformidad, su principal objetivo, su objetivo inicial era facilitar el comercio a nivel internacional. Y con el comercio paralizado, con la imposibilidad de trasladar personal de un punto a otro, a veces inclusive dentro de tu propia ciudad, ni hablar de dentro del país o fuera del país. Entonces, todo eso va a generar un contexto extremadamente complicado para la sostenibilidad de las operaciones de algunas actividades de evaluación de la conformidad. Y eso es lo que tenemos que analizar un poco antes de entrar al tema del uso de las tecnologías de información como una manera de darle continuidad
las actividades de los organismos de acreditación y a las actividades de los organismos acreditados. Entonces, en el contexto actual que estamos viendo, ya lo hemos dicho, hay países completos en cuarentena, regiones completas del mundo en cuarentena, hay importantes restricciones a los viajes a nivel internacional e inclusive a nivel nacional. Hay restricciones para actividades no esenciales dentro de las economías, es decir, se está priorizando la actividad de la producción de alimentos, producción de fármacos, generación de energía, pero otras actividades que se consideran no esenciales están sufriendo, ¿no? El sector gastronómico, el sector de turismo, la parte cultural, etcétera, etcétera. Entonces, con eso toda la actividad económica también se restringe y dependiendo del tipo de actividad que realice un organismo de evaluación de la conformidad, un laboratorio, un organismo de inspección, un organismo de certificación, también puede ver impactadas sus actividades. Ahora, tal vez el punto más importante es el riesgo, ¿no? El riesgo para las personas, riesgo para los auditores, riesgo para los evaluadores. Aún si un evaluador y un auditor pudieran trasladarse a un laboratorio a hacer una auditoría, a hacer una evaluación, es aceptable el riesgo de que el auditor quede en cuarentena cuando intente volver a su país. Es aceptable el riesgo de que el evaluador se contagie del virus por ir a hacer una auditoría a un laboratorio. Es aceptable que un evaluador, un auditor contagiado o asintomático vaya y contagie a la gente en un laboratorio o al hacer una evaluación, una auditoría. Es una situación extremadamente difícil de manejar, ¿no? Y en general los riesgos no son aceptables. Los organismos de acreditación, los organismos de certificación no están facilitando evaluadores para ir a hacer evaluaciones pares a otros países por la situación de pandemia. Lo mismo los organismos de certificación, si tienen programadas ya auditorías a sus clientes, no pueden fácilmente mantenerlas sin considerar los riesgos asociados, ¿no? Y bueno, ver si los pueden mitigar proveyendo equipo de protección personal, pero hay que ver si es posible exponer a la gente, ¿no? a un potencial contagio o peor aún, contagiar a sus clientes. Como saben, o sea, entre las medidas que se están tomando actualmente se está poniendo mucho énfasis en rastrear los contactos que tiene una persona para poder identificar, por ejemplo, casos asintomáticos o potenciales enfermos que se van a manifestar no en este momento, sino 15 días después, 14 días después. Entonces, creo que para la mayoría de los organismos que realizan auditorías y evaluaciones, el riesgo de enviar a su gente, que luego se tenga que hacer un rastreo, se detecte que el auditor o el evaluador era la fuente de contagio o un foco de contagio, es inaceptable. Y sin embargo, en este contexto, el organismo de acreditación tiene que continuar realizando evaluaciones, sigue estando a cargo de la confiabilidad, de la competencia técnica de los organismos acreditados. El organismo de acreditación tiene que hacerse sus auditorías internas. Y muy importante, este año los organismos de acreditación firmantes de acuerdos de reconocimiento multilateral tienen que completar su transición a la norma 17011 versión 2017. Vamos a analizar esta situación acá, pero eso es igual un problema porque esa transición se completa mediante una evaluación par. Y para hacer una evaluación par hay que juntar a grupos evaluadores que vienen desde varios países en muchos casos para que hagan y confirmen que un organismo de acreditación ha completado su transición a esta nueva versión de la norma de requisitos que aplica. Los laboratorios tienen que continuar prestando sus servicios en lo posible.
En algunos casos no va a ser posible, ya vamos a ver cuáles son los posibles impactos que tiene todo esto sobre la actividad de los laboratorios, pero sí, el laboratorio eh, va a intentar seguir prestando servicios. Bueno, pues también tiene un sistema de gestión, de calidad que debe ser mantenido. Se debe mantener la acreditación si es que está acreditado. Y recuerden también que en este año se completa el periodo de transición a la norma 17025-2017. Si los laboratorios no han recibido ya la evaluación de transición, bueno, al menos en Bolivia sé que algunos ya lo han hecho, pero probablemente hay algunos que todavía no han completado esto, las auditorías no se van a realizar todavía. Y de momento la fecha límite del 30 de noviembre sigue en pie para la vigencia de la 17025-2017. Entonces, los laboratorios que no completen la transición hasta, hasta la fecha hasta esa fecha que no se haya completado la transición y no se haya hecho no se haya tomado una decisión, probablemente va a dejar de tener vigencia la acreditación. Y lo mismo con los organismos de certificación u organismos de inspección. Tienen que seguir prestando servicios, tienen que seguir manteniendo su sistema de gestión, asegurar que el sistema de gestión siga funcionando y mantener la condición de acreditado. Hay algunos esquemas de certificación, por ejemplo, que también deben asegurar que los clientes certificados de un organismo de certificación completen su transición a nuevas versiones de las normas. Por ejemplo, los que estaban certificados con OSHA 18001 deben pasar a ISO 45001 este año, versión 2018, ISO 45001-2018. Entonces, también es un tema que deben discutir internamente y que, bueno, deben plantearse políticas respecto a los organismos de certificación. ¿Cuál es el aspecto clave a la luz de todo en el marco de toda esta situación? Primero, asegurar la salud y seguridad tanto de auditores, de personal de los organismos de evaluación de la conformidad y de los clientes de los organismos de evaluación de la conformidad, sin comprometer la integridad de los procesos de acreditación, de certificación o de auditoría. Ahora, y la IAF ha planteado que son los organismos que gestionan el reconocimiento internacional de la acreditación a nivel global, ha planteado una posición común ya a partir del mes de marzo respecto a cómo se va a proceder en estos temas. En general, han declarado que la transición se debe completar hasta noviembre de 2020, pero reconocen que la pandemia puede tener efectos importantes en los calendarios que ya se tenían planificados, y esto podría implicar posibles retrasos en las evaluaciones pares ya programadas y que no van a poder realizarse. Esto puede impactar la transición a ISO 17011 y creo que se tiene previsto ya para esta semana una declaración adicional respecto a cómo está el panorama. O sea, esto va cambiando de una semana a otra. Entonces van ajustando sus políticas y sus decisiones en función a todo esto. De cualquier manera, todos los organismos que forman parte de los acuerdos de reconocimiento multilaterales se han comprometido a través de las cooperaciones internacionales, de los grupos regionales, a informar a ILAC en octubre de 2020 el estado de avance de la transición y probablemente ahí van a tomar algunas decisiones adicionales. Ahora, varios organismos de acreditación han indicado ya, han planteado que en algunos casos, algunas evaluaciones, algunas de las testificaciones o seguimientos pueden posponerse hasta por 6 meses. Pero en principio esas son decisiones que tienen que tomar los organismos de acreditación. Ha circulado en internet algunas posiciones pero particulares respecto a que, por ejemplo, IAF o ILAC mandaron una instrucción general a todos los organismos de acreditación
para que todas las evaluaciones no se realicen durante, o sea, se haga una moratoria de evaluaciones durante todo este periodo, incluyendo las auditorías de certificación. Pero esa no es la posición oficial de ILAC ni de IAF en este momento. ¿Okay? Puede cambiar en los próximos meses, probablemente. Entonces es conveniente que revise constantemente los sitios web de ILAC o de IAF para ver cuál es la decisión, cuál es la decisión más actualizada que han tomado, cómo lo están abordando. En lo que se refiere a los laboratorios, específicamente, el impacto es importante, porque, bueno, en muchos casos están obligados a cerrar por mandato legal o por una instrucción de autoridades, sobre todo si se considera que sus actividades no son críticas. Adicionalmente, o sea, aun cuando el laboratorio pudiera abrir, mucho personal está en cuarentena, es decir, hay prohibiciones para el tránsito o el movimiento de personas dentro de los países, salvo ciertas excepciones o ciertos días que se puede habilitar. Entonces, no se puede contar con el personal de manera normal. Al mismo tiempo, como mencionamos, el impacto económico en todas estas actividades que está teniendo esta pandemia, en todas las actividades, en todos los países, es muy posible que se restrinja el acceso a bienes y servicios. De hecho, muchos de los importadores de productos, importadores de equipos, están mandando notificaciones desde hace al menos el mes de febrero, indicando posibles retrasos, indicando diferimiento de las órdenes de compra para el mes de mayo, ya en algunos casos no van a atender nada durante el mes de abril, pero depende de cada caso particular, ¿no? En algunas economías, digamos, es mucho más factible que se mantenga la actividad económica, pero en otros casos, bueno, en el caso de Sudamérica, Bolivia, la restricción es muy severa, y por lo tanto es muy poco probable que los laboratorios tengan facilidad para acceder a insumos, materiales o servicios, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Al mismo tiempo, toda la programación para servicios en campo, por ejemplo, de lo que realizan los organismos de inspección, o tomas de muestras, o que recibir muestras de los clientes, también se puede ver muy afectado. Y bueno, todo esto repercute en la carga de trabajo, ¿no? Aun cuando un laboratorio pueda funcionar, digamos, en el marco de estas limitaciones, probablemente va a trabajar con personal reducido, lo cual va a impedirle cumplir contratos a tiempo o tiempos de entrega como está previsto en al momento de ofrecer los servicios. Entonces, podemos ver varios impactos, ¿no? En las operaciones del laboratorio. En principio, el personal, los turnos de trabajo, en algunos casos puede ser esto, los laboratorios que trabajaban antes en 3 turnos van a poder trabajar solamente en un turno. Retrasos en la entrega de informes a los clientes, no cumplir directamente con los tiempos establecidos previamente para poder atender un contrato determinado. Todo lo que sería calibraciones y mantenimientos, hay que ver si es factible que nuestros proveedores de servicios de calibración y mantenimiento van a poder cumplir con los calendarios establecidos por el laboratorio. Acceso a insumos y reactivos, lo mismo, nuestros proveedores de materiales de referencia, nuestros proveedores de reactivos, inclusive equipo de protección personal para el personal del laboratorio, deben tener muy restringidas en este momento las cadenas de distribución. La importación está muy restringida en algunos países, entonces los tiempos de entrega se pueden dilatar, procesos que dependían de algún reactivo específico o materiales de referencia certificados, por ejemplo, para hacer validaciones en el laboratorio, puede retrasarse más y por lo tanto va a haber todo un proceso de demora en cumplir algunos de los hitos clarificados por el laboratorio o prestar algunos servicios. Participación en ensayos de aptitud, lo mismo. En muchos casos son proveedores de fuera de los países que envían muestras a los laboratorios y con las restricciones que existen actualmente para el transporte aéreo de carga,
para el transporte de carga en general, es probable que esto impacte también en las operaciones y en nuestra capacidad de mantener una participación regular en ensayos de aptitud. Finalmente, todo el programa de auditorías del laboratorio probablemente se va a ver impactado. Si, como algunos mencionan, va a haber retrasos en las evaluaciones, va a haber retrasos, no va a haber disponibilidad de auditores para hacer auditorías en nuestro organismo, en nuestra organización, entonces tenemos que reprogramar todo nuestro calendario. Y ya han visto, o sea, no es solamente cuestión de decir, lo movemos todo un mes o lo movemos todo 2 meses. No sabemos en este momento qué puede suceder. Algunas personas pensaban que para Semana Santa esto ya iba a haber pasado. Pero miren, estamos en Domingo de Pascua, felices Pascuas a todos, por cierto, y seguimos acá. Es más probable que sabemos que muchos países ya han estirado la duración de la cuarentena o del aislamiento social hasta finales del mes de abril. Y no sabemos qué puede pasar cuando termine eso, ¿no? Al final eso, ¿qué va a pasar después de eso? Entonces, la reprogramación de las auditorías en el laboratorio o en el organismo es un tema también que tiene que ser analizado. Ahora, puede haber casos de laboratorios que no se van a ver afectados por esto. ¿En qué casos? Por ejemplo, laboratorios que están trabajando en el área de salud. Se les ha dado prioridad a sus laboratorios, se les considera esencial, ¿no es cierto?, su trabajo en este momento, y están haciendo un trabajo muy importante para hacer todo el tema de diagnóstico y identificación de personas contagiadas con el virus. Entonces, probablemente esos laboratorios van a tener todas las condiciones para seguir operando en esta situación, pero no es el caso normal, ¿cierto? A partir de todo este contexto, entonces ahora el laboratorio, el organismo, tiene que incluir estos factores en sus procesos de gestión del riesgo. Si el servicio no se ve afectado y pueden mantener las condiciones bajo las cuales trabajan, entonces probablemente no necesitan hacer un análisis adicional. Pero en otros casos, por ejemplo, laboratorios que definitivamente no van a estar operando durante este periodo, laboratorios que definitivamente no van a poder prestar servicios o no van a poder prestar servicios acreditados en las condiciones bajo las cuales fueron acreditados, bajo las cuales se les reconoció la competencia técnica, probablemente, o bueno, una alternativa es suspender el servicio. Una alternativa es solicitar al organismo de acreditación una suspensión voluntaria de la acreditación y durante ese tiempo no prestan servicios y no emiten informes con la marca de acreditación. Obviamente esa decisión debe estar claramente documentada, debe ser correctamente informada al organismo de acreditación y además durante ese periodo debemos registrar cualquier incidente, ¿no? Que podría impactar las actividades posteriormente. Luego ya de acuerdo con lo que hable con el organismo de acreditación, probablemente antes de poder reasumir la condición de acreditado van a tener que hacer una auditoría, por eso puede diferirse, por ejemplo, durante 3 meses. Depende, pero del organismo de acreditación, cuál sea su política para las suspensiones voluntarias de la acreditación. Ahora, esto también puede afectar solamente una parte del alcance, ¿no? Es decir, dado que las condiciones no nos permiten prestar estos servicios en las condiciones bajo las cuales están acreditados, entonces voluntariamente no vamos a emitir este tipo de ensayos durante este periodo de pandemia, de cuarentena o este periodo especial. También puede darse el caso de que algún laboratorio revise las condiciones y, bueno, decida que puede continuar prestando servicios, pero esto podría implicar que tengan que desviarse respecto a lo que era el estándar de servicio inicialmente definido, ¿no? Es decir, usar otro tipo de proveedores no calificados, usar mecanismos alternativos para asegurar que no se afecten los resultados que se entregan a los clientes, evaluar el estado de sus operaciones y si hay posibles acciones de mitigación que pueden implantar
obviamente documentar todos los planes de acciones que van a tomar ante estas desviaciones. Y si la desviación es significativa respecto al estándar de servicio que tienen inicialmente o respecto al servicio acreditado que proveen rutinariamente, pueden optar, por ejemplo, por no emitir informes con la marca de acreditación si no se puede asegurar la confiabilidad del servicio durante este periodo especial. O si no encuentran alternativas adecuadas para asegurar la continuidad del servicio, igual procede con una suspensión voluntaria de la acreditación. Pero esto lo tiene que evaluar cada laboratorio. Tiene que hacer un análisis interno y ver cuál es la realidad. Ahora, ante esta situación, que bueno, parece un poco desalentadora, ¿no? Pero las tecnologías de la información pueden venir a nuestro auxilio, porque nos permiten, o sea, mantener al menos las actividades de evaluación o de auditoría durante esta situación extraordinaria. Y es aquí donde queremos dar ahí algunas orientaciones, algunas ideas para transformar un poco el método, la estrategia que se usaba hasta ahora de evaluación o de acreditación, organismos de evaluación de la conformidad, usando estas tecnologías. Nuestras referencias son la norma 19011. Existen un par de documentos que podemos utilizar y usar también como referencia. Uno es el IAF MD4, que da orientaciones para el uso de tecnologías de información y comunicación para fines de auditoría y evaluación. Está en inglés en la página de IAF, pero probablemente IAC, la Cooperación Interamericana de Acreditación, tenga ya una versión traducida de este. Y el otro documento es IAF ID12, que es principios para realizar evaluaciones remotas. Dese cuenta, este documento es del 2015, o sea, desde el 2015 ya se había planteado se había tenido la visión de que se realizaran evaluaciones remotas, más que nada, digamos, los organismos de acreditación, ¿no? Este documento está un poco más enfocado a organismos de acreditación, pero los principios son perfectamente aplicables a auditorías en laboratorios o auditorías de organismos de certificación. ¿Dónde nos ayuda las TICs en las auditorías o las evaluaciones? Las tecnologías de información y comunicación nos habilitan a realizar reuniones sin tener que estar todos presentes, ¿no? Sin tener que estar físicamente presentes en algún lugar como ahora, ¿no? Yo estoy transmitiendo desde La Paz, Bolivia, y me están viendo desde muchas ciudades de Bolivia y probablemente también de algunas ciudades del exterior. Entonces, no necesitamos estar físicamente en el mismo lugar. Entonces, facilita la realización de reuniones asociadas a una auditoría o una evaluación. ¿A través de qué? De la tecnología que estamos usando, ¿no? Videoconferencias con audio, video, nos permite compartir documentación, nos permite revisar documentos. Ahora, si no hay videoconferencia, en última instancia se puede usar también sistemas como, por ejemplo, telefonía o inclusive chat, ¿no? El chat no es lo más práctico, no es lo mejor, pero en última instancia se pueden usar. También las tecnologías de información nos permiten revisar documentos y registros, nos permiten acceder remotamente a sistemas en tiempo real o fuera de línea. El acceso remoto en tiempo real implica que los auditores o los evaluadores tienen algún tipo de permiso, tienen ¿cómo se llama esto? Autorizaciones para ingresar a los sistemas de un laboratorio, por ejemplo, y ver registros, ver documentos ahí en los servidores del laboratorio. O, si el laboratorio les da permiso, descargar, por ejemplo, la documentación que tienen que revisar. Todo el manual de calidad, manuales de procedimientos de ensayo, de calibración, etc. Registros de personas y todo lo demás. Ya vamos a hablar un poquito más
de lo que tiene, de lo que implica todo eso. También las tecnologías de información nos permiten registrar información y evidencia, nos facilitan el registro de información y evidencia. Se puede grabar video y audio, como esta conferencia probablemente está siendo grabada y luego va a ser compartida por otros canales, pues queda como evidencia de que se ha realizado. Es muy fácil capturar pantallas o copiar pantallas del ordenador, por ejemplo, para ver los resultados de un método de ensayo o los resultados que arroja, por ejemplo, una determinada planilla, o directamente copiar los archivos, ¿no? Y también, bueno, fotos, capturas estáticas de imágenes, lo tenemos todo en el celular, tenemos toda la posibilidad de hacerlo con los celulares actuales, que tienen cámaras de fotos de altísima resolución. Y todo esto además se puede compartir, ¿no? Es trivial ahora tomar una foto de algo y enviarla por WhatsApp, enviarla por Gmail, o por correo electrónico, o compartir una grabación de video o audio a través de un servicio de Internet, en la nube. Entonces, compartir información, registrar información es extremadamente barato, extremadamente trivial actualmente. Y tal vez lo más importante para la situación actual, el acceso, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten acceder a lugares peligrosos, a lugares remotos, o cuando existen restricciones al desplazamiento físico, como es lo que estamos sufriendo, lo que estamos experimentando en esta semana en distintos países. El acceso puede ser a través, ya les digo, de videoconferencias, puede ser a través de cámaras conectadas a Internet, puede ser a través de drones, inclusive. Puede haber casos en los cuales mediante un dron se pueda acceder o mediante un operador inclusive de cámara, ¿no? Que lleve una cámara en la mano o la cámara de su celular en la mano, pueda grabar o observar lo que está haciendo otra persona en el laboratorio. Puede ir con la cámara, ¿no es cierto? Como un camarógrafo de televisión, está grabando lo que hace un técnico en el laboratorio y el auditorio puede estar viendo perfectamente lo que está grabando su camarógrafo para ver, o sea, para ver los aspectos técnicos del trabajo en el laboratorio. Para ver el trabajo de un inspector también se puede hacer de una forma similar. O se puede usar drones para poder acompañar a inspectores si es que no se permite el acceso de otras personas. Entonces, facilita mucho. La tecnología de la información facilita mucho las auditorías y las evaluaciones. Es muy accesible, no es significativamente onerosa, pero no siempre se puede usar en todas las circunstancias. IAF indica que no se recomienda usar estas tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, para organismos que tienen un historial de no conformidades importante, ¿no? Por el cual se han detectado de manera consecutiva muchas no conformidades o incumplimientos a las normas de acreditación o a las reglas del organismo de acreditación. Esos son organismos que, digamos, hay que mirarlos con mucho detenimiento y es preferible que lo haga una persona en directo antes que fiarse de lo que les muestren por la pantalla o mediante una cámara. También para las evaluaciones iniciales de acreditación recomienda primero, o sea, si un organismo de acreditación no conoce va a evaluar por primera vez a un cliente, entonces no hay un antecedente, ¿no? De cómo trabaja el cliente y por lo tanto es importante que en las primeras evaluaciones sí los evaluadores del organismo de acreditación estén presentes, conozcan al personal, conozcan las instalaciones, conozcan los servicios que prestan y luego a lo largo del tiempo, a medida que, digamos, se compruebe el comportamiento
consistente, una buena confiabilidad técnica del organismo, ya se puede pensar en pasar a evaluaciones remotas o evaluaciones usando las tecnologías de la información. También cuando hay cambios significativos, en una organización, por ejemplo, cambio de ubicación, un laboratorio, traslada de una ubicación antigua a unas nuevas instalaciones, o necesita hacer una ampliación de alcance, o hacer cambios significativos, o hay cambios significativos en la organización, que un laboratorio es comprado por otra empresa, tiene que cambiar el sistema de gestión de la información en el laboratorio, o cambia el personal del laboratorio, los signatarios autorizados. Entonces, en esos casos, es menos recomendable usar las tecnologías de información y comunicación que en un laboratorio, digamos, que ya está bien establecido, que trabaja con el cual hay una fuerte experiencia ya de evaluaciones realizadas y de buena comunicación, de buen relacionamiento con el organismo de acreditación. Entonces, no van a ser una solución para todos los casos, pero para los casos, digamos, rutinarios en el trabajo de un organismo de acreditación o de un organismo de certificación, podrían aplicarse estas tecnologías. Y probablemente va a suceder esto con mayor frecuencia en los próximos meses. En la norma 19.011 nos habla de ubicación virtual. Habla mucho de auditorías virtuales, la norma 19.011. ¿Y a qué se refiere con esto? No hay que confundir una cosa. Una cosa es una ubicación virtual y una cosa es una auditoría remota. Una ubicación virtual es cuando una organización realiza un trabajo o proporciona un servicio usando un entorno en línea. Esto puede ser, por ejemplo, un entorno en línea para entregar resultados de ensayos a los clientes, un entorno para recibir solicitudes de servicio de los clientes. En los casos de organismos que certifican, por ejemplo, de organismos de certificación de sistemas de gestión, hay empresas cuyos servicios netamente en línea, ¿no? Por ejemplo, empresas que proveen servicios de capacitación virtual por estos medios virtuales. No tienen una ubicación física, toda la interacción con el cliente y todos los servicios que prestan lo hacen a través de una plataforma virtual. Pero en el caso de los laboratorios, por ejemplo, existe también ahora la opción de disponer de ubicaciones virtuales. Laboratorios que tienen un LIMS, un sistema de gestión de información de laboratorio, es como se describe en el 711 de la 17025 de 2017. Esto se considera una ubicación virtual, porque, por ejemplo, a través del LIMS probablemente van a poder recibir muestras, van a hacer el procesamiento de datos de control de calidad, van a hacer las revisiones y preparación de los informes, o inclusive dejan de emitir informes físicos y todos los informes se emiten virtualmente a través de una plataforma de acceso web, por ejemplo, para los clientes del laboratorio. Entonces, si un laboratorio también tiene páginas web donde recibe servicios, o donde los clientes tienen un área de trabajo, digamos, donde guardan su información personal, información de pagos realizados, servicios solicitados, reclamos, informes de ensayo, su historial de servicios recibidos, es también una ubicación en entorno virtual para el cual se pueden aplicar perfectamente técnicas de auditoría virtual mencionadas en 1901. Finalmente, algunos laboratorios trabajan con un sistema propio, ¿no? A través de una intranet corporativa, desde donde, por ejemplo, manejan todo lo que sería el tema de solicitudes de servicio de otras áreas de la empresa, por ejemplo, o todo el manejo documental. Existen sistemas de gestión documental o sistemas de gestión de registros completamente automatizados, pero que se manejan dentro de una solución propia del laboratorio.
Entonces, esos también son susceptibles de ser auditados, pero obviamente en la medida en que los auditores tengan acceso para poder revisar toda la información o la documentación que se maneja dentro de ese. Ahora, una auditoría y una evaluación remota no tiene por qué diferir, no ser significativamente diferente de, del proceso general de auditoría descrito en ISO 1902. Hay actividades relacionadas con el inicio de la auditoría, hay que preparar las actividades de auditoría, se realiza la auditoría, solamente que esta vez la gente no está presente, sino está remotamente reuniéndose con la gente del laboratorio o de la organización que está siendo auditada. Se prepara y distribuye un informe, obviamente no va a haber un informe físico, un informe digital, que es la tendencia ahora. Se finaliza la auditoría generando los registros correspondientes, archivándolos y viendo si hay algún tipo de acción correctiva a la cual es necesario hacer el seguimiento, y se realizan esas actividades. La persona a cargo de la gestión del programa de auditoría otorga a los auditores el respectivo mandato, ¿no?, para hacerse cargo de las actividades dentro de esto. El organismo de acreditación o el organismo de certificación también dan un mandato a los equipos auditores o a los equipos evaluadores para realizar estas partes del proceso. ¿Qué cosas hay que considerar en el plan de auditoría o evaluación bajo estas condiciones? Menciona siempre las ubicaciones físicas y virtuales que se van a auditar o evaluar. La persona que prepara el plan, por si acaso, es el líder, ¿no? El líder del equipo auditor o el líder del equipo evaluador. Entonces, también esta persona tiene que pedir, tiene que, en base a los antecedentes que le proporciona el organismo de acreditación, el cliente de la auditoría o el organismo de certificación, solicitar la documentación y los registros que deben estar disponibles al momento de la auditoría o que deben ser enviados previamente para hacer una revisión documental. Es importante que el cliente de la auditoría o el organismo que recibe la auditoría designe personas de contacto para gestionar todo el tema técnico. Entonces, probablemente alguna persona de sistemas va a tener que estar específicamente designada para que asegure los temas de conectividad durante las reuniones, los temas de permisos de acceso y autorizaciones a los miembros del equipo auditor con los niveles de seguridad necesarios para evitar, para minimizar los riesgos. Adicionalmente, se debe asegurar, se debe perfeccionar la competencia técnica de los equipos auditores y evaluadores para que precisamente puedan manejar este tipo de tecnologías, asegurarse que estén familiarizados y puedan utilizar este tipo de tecnologías. Eso implica desde cómo mantener, cómo iniciar y mantener una conferencia en Zoom, cómo asegurarse que todos se conecten, recibir archivos, descomprimir archivos, grabar video, almacenar el video, extraer información o evidencia de los registros técnicos, de registros digitales. Entonces, probablemente esto implica una formación adicional para auditores y evaluadores. Al mismo tiempo, o sea, esta nueva situación va a implicar que probablemente la duración de las auditorías que se realizan remotamente tenga que variar. Hay que considerar un tiempo adicional para planificar, coordinar y para hacer pruebas de los equipos, asegurar que se pueda conectar el auditor con el cliente de la auditoría, con el organismo de acreditación o con lo que corresponda, para que no haya sorpresas, ¿no? La idea es no llegar a la auditoría y empezar a tratar de hacer todo ese instante, llegar con todo preparado. Entonces, técnicamente, ¿qué cosas deberían tomar en cuenta los auditores al momento de planificar? Primero, con el cliente, acordar la plataforma que van a utilizar. Existen varias opciones. La más común y la más popular actualmente es Zoom, obviamente lo estamos usando. Pero existen también otras tecnologías como GoToMeeting, WebEx, Skype, Google Hangouts. Microsoft también tiene su propia tecnología de hacer reuniones o videoconferencias.
He puesto Zoom resaltado en rojo porque hay un detalle, ojo. Se ha revelado, debido al incremento en la popularidad de Zoom, al incremento significativo en el uso de Zoom para hacer reuniones, para hacer videoconferencias, para hacer actividades de negocios, ahora que se está promoviendo mucho el trabajo desde casa, se ha visto que hay muchos riesgos para algunos tipos de usuarios de Zoom. Riesgos de seguridad, ¿no? En algunos casos que robo de credenciales de Windows. Es una vía de ataque, puede ser una vía de ataque para algunas personas que trabajan en ciertos sectores. Entonces, esto ha implicado que distintas industrias y gobiernos han desistido del uso de Zoom o desincentivan el uso de Zoom. Bueno, si no lo prohíbe directamente, ¿no? Estados Unidos prácticamente todas las industrias y la parte gubernamental han prohibido el uso de Zoom porque consideran que los riesgos potenciales para los usuarios no son aceptables. Sobre todo en industrias de sectores estratégicos, aeroespaciales o relacionadas con la seguridad nacional de ese país. Entonces, es el cliente de la auditoría el que debe hacer un análisis de estos riesgos y determinar si son aceptables para ver cuál es la plataforma que les resulta más cómoda, ¿no? Hay opciones, hay opciones. Entonces, no hay que cerrarse solamente en no hay que casarse solo con una tecnología, ¿no? Skype es gratuito. Hasta WhatsApp se puede utilizar en algunos casos en laboratorios pequeños, digamos, última instancia, ¿no? No tiene las funcionalidades de Zoom, pero permite, digamos, al menos es una comunicación visual. Acordar cómo se van a usar cámaras web, drones, por si acaso. Esto nos puede permitir hacer seguimiento a actividades técnicas en los laboratorios. Había una pregunta así, ¿cómo se puede hacer el atestiguamiento virtual de una verificación? Utilizar cámaras conectadas a Internet. Es decir, con alguna persona o alguna persona responsable en el laboratorio o en el organismo que está siendo evaluado o auditado, es designada para hacer de camarógrafo. Y sería básicamente los ojos del auditor durante la realización de un servicio, ¿no? Ya sea un servicio de verificación en campo o ya sea durante la realización de un ensayo, ¿no? Ahora, a veces inclusive puede ser que sea el auditor y el experto técnico también los que estén observando, o solo el experto técnico el que se conecte para que acompañen a eso, ¿no? No es una solución, digamos, al 100% ideal. Hay objeciones, ciertamente. Hay cosas que no se ven. No tenemos la percepción de 360 grados que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Muchas cosas se van a pasar por alto. Por ejemplo, si se utilizan un camarógrafo extra para hacer esto. Pero no es imposible hacerlo. No es imposible y hay que probar. Hay que probar y ver cuáles son los resultados. Primero intentar con actividades de bajo riesgo, ver cómo han funcionado y en función de esos resultados, ver si se puede repetir la experiencia con actividades de mayor riesgo, ¿no? O dónde hay que poner mayor énfasis en futuras evaluaciones, auditoría. Importante para los auditores o los miembros del equipo auditor, permisos de acceso y perfil de seguridad. Si es que se van a hacer auditorías virtuales, auditorías de entornos virtuales, ya sea el acceso al IMSS del laboratorio, acceso a los registros online del laboratorio o acceso a los servidores del laboratorio, hay que dar permisos de acceso, es decir, contraseñas y además un perfil de seguridad que diga, bueno, esta persona puede revisar estos documentos o puede acceder a estas áreas del laboratorio, no puede acceder a todo el laboratorio y copiarse toda la información así como así, ¿no es cierto? Y además, inclusive, eso háblenlo con la gente de sistemas en sus organizaciones o la gente de tecnologías de la información, para que definan, se pueden definir permisos de acceso o contraseñas con tiempo de expiración. Es decir, tienen una vigencia, mientras dure la auditoría, mientras dure la evaluación, mientras dure la revisión documental, digamos que es un periodo que no debería pasar de unas 2 semanas, está vigente
esas contraseñas o las credenciales que le dan al equipo auditor. Pasado ese tiempo, esas credenciales expiran y esa otra gente ya no puede volver a conectarse a los sistemas, ¿no? Pero esto depende mucho de las políticas de seguridad de la información del laboratorio o las políticas de protección de información y sus políticas de confidencialidad. Eso es consultando y coordinando directamente con la gente que es cliente de la auditoría o que va a recibir una evaluación. Importante siempre planificar antes de empezar la evaluación o la auditoría, una prueba de compatibilidad y funcionamiento. Es una cosa muy simple, o sea, 15 minutos, sí, 10 o 15 minutos un día o 2 días antes para probar los equipos, ver que funcionan las cámaras, ver que funciona, que se pueden conectar, que funcionan los micrófonos, que la velocidad de internet es la suficiente, es decir, que no está saturada la línea con otras áreas de la organización, que no se alenta, no se corta el video, porque es importante que el auditor tenga planes de contingencia y también el auditado, ¿ok? Si se interrumpe el acceso de manera continua durante la auditoría, esto puede ser motivo para suspender la auditoría, para eventualmente suspender la auditoría. Entonces, tienen que tener opciones, si es posible, una tecnología alternativa, o sea, otro sistema de videoconferencia, en caso que les falle Zoom, que no puedan acceder o cualquier cosa, utilizar otra opción. Si les falla la intranet corporativa o si les falla la conexión a internet de la empresa, bueno, pues usar la conexión de los celulares en última instancia. Pero tienen que probar que eso funciona antes de la auditoría, que no los pesque desprevenidos. ¿Ok? Bueno, esto es algo tan simple como agendar una reunión de 15 a 20 minutos 1 o 2 días antes de la auditoría. En lo que se refiere a la documentación, para estas auditorías remotas y virtuales, no vamos a hablar de documentación física, ¿no? No estamos hablando de documentación en físico. Hablamos de documentación digital, hablamos de documentación en línea o intranet, ¿no? Cuando hablo de documentación digital, me refiero a lo que es transferencia de archivos. Si el laboratorio tiene que revisar si el equipo evaluador tiene que revisar mucha información, entonces asegurar que el auditor reciba de manera segura los archivos. Para esto pueden establecer, por ejemplo, contraseñas para apertura de los archivos si les preocupa la propiedad intelectual o el contenido, o que el contenido de la documentación se difunda. Pueden también establecer algunos esquemas de protección de datos, enviando también información criptográfica para asegurarse que el archivo que recibe el auditor no ha sufrido ningún tipo de modificación o intercepción antes de leerlo. Y si tienen accesos en línea o internet, ya les digo nuevamente, cómo define el cliente los permisos y los niveles de acceso para los auditores y evaluadores. En lo que se refiere a los registros, es importante durante la reunión de apertura se realiza como una reunión de apertura normal. Es decir, el auditor o evaluador líder la dirige, presenta el alcance, los objetivos, la metodología para realizar la auditoría, presenta el plan de auditoría, presenta el equipo auditor, etcétera, etcétera, con este sistema. Se aclaran dudas y todo lo demás. Conveniente, sin embargo, solicitar durante la reunión de apertura permisos para conservar grabaciones de las reuniones si eso no ha sido tratado ya por el cliente. Cómo se van a manejar los videos y capturas de pantalla como evidencia o hallazgos, y confirmar las disposiciones para la seguridad de la información y la confidencialidad. Esto implica normalmente que después de terminada la evaluación o la auditoría, los auditores, los miembros del equipo auditor deben borrar toda la información a la que han tenido acceso por parte del cliente de la auditoría. Ahora, se realiza la auditoría como se tiene establecido, es decir, reuniones entre el equipo auditor y el personal
Es importante también durante el plan de auditoría indicar en qué momento tiene que estar disponible qué personal para poder participar en la videoconferencia. Si alguna actividad no es revisada, siempre generar un registro y esto debe estar incluido en el informe. Siempre confirmar con el cliente cualquier cosa escuchada, declarada o leída, o cualquier observación que tenga el equipo auditor. Se pueden compartir pantallas, ¿no es cierto? Entonces ahí el auditado, por ejemplo, le puede mostrar, este es nuestro plan de calibración, este es nuestro plan de mantenimiento, estos son los resultados de ensayos de aptitud, nuestros resultados de control de calidad, y bueno, pues el cliente, el auditor sencillamente tiene que revisar la información, y si está, en vez de estar revisando en papel, está revisando en una pantalla, ¿cierto? Tomando apuntes, y cualquier duda, confirme en ese instante con el cliente. Obviamente siempre debe estar, y esto es conveniente mencionarlo también durante la reunión de apertura, el auditor o el evaluador líder debe tener la potestad de poder finalizar las actividades si las condiciones técnicas no están dadas para hacer la auditoría. Y si esta situación se da, hay que registrar esta situación. Después de la auditoría, después de que se termina la auditoría como tal, redacción de hallazgos, emisión de informe, tratamiento de no conformidades, se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos por el laboratorio o por el organismo de acreditación o organismo de certificación. Son registros, ¿no? No va a haber tal vez el papel, no va a necesitar imprimirlo, pero toda la información está en digital. En el informe de auditoría, ¿en qué medida se utilizaron las TIC y cuán efectivas han sido para alcanzar los objetivos? Esta es una retroalimentación importante para la gente que gestiona los programas de auditoría o para la gente de los organismos de certificación y organismos de acreditación. Si se incluyeron sitios virtuales como parte del alcance de auditoría, esto debe estar indicado también, y qué actividades han sido evaluadas en esos sitios virtuales, auditadas en esos sitios virtuales. Con el equipo auditor o evaluador debe confirmar el borrado de cualquier documento, imagen o grabación confidencial del cliente. Y después de todo esto, el cliente va a tener insumos para identificar y documentar riesgos y oportunidades que pueden afectar la efectividad de futuras auditorías o evaluación. Cualquier problema que surja durante la auditoría, entonces debería ser registrado, debería ser utilizado como un insumo inicial para poder planificar las futuras actividades. Para laboratorios, sobre todo laboratorios que ya están acreditados, ¿qué recomendaciones hay? Primero, soliciten políticas y disposiciones al organismo de acreditación. Es el organismo de acreditación el que va a definir si se difieren, por ejemplo, todas las evaluaciones por mientras dure la emergencia sanitaria en un país, o si se van a mantener evaluaciones en las fechas previstas, pero aplicando tecnologías de información y comunicación. Y revisar todos estos impactos en el programa de auditoría en el laboratorio. Cómo se va a modificar el calendario de evaluaciones del organismo de acreditación, cómo va a cambiar el calendario de auditorías internas y confirmar fechas o reprogramar en base al contexto. Entonces, para ir cerrando todo esto, cosas positivas y negativas que va a tener la adopción precipitada, digamos, de tecnologías de la información y comunicación para hacer auditorías o evaluaciones en los próximos meses. En lo inmediato, digamos, una de las grandes ventajas es que permite reducir costos de transporte y alojamiento de personal que va a hacer la auditoría o la evaluación. Eso puede ser interesante para algunos laboratorios. Obviamente hay una mayor seguridad para los auditores y para el personal de los laboratorios y de los clientes, porque no tienen que exponerse, ¿no es cierto?, al contacto físico, se limita el contacto físico. Es relativamente simple de coordinar e implantar con la tecnología actual. La tecnología es bastante accesible ahora y por lo tanto no debería haber un problema, no debería haber obstáculos insalvables. Pero pueden surgir a veces cosas, ¿no? Cosas tan tontas como, por ejemplo, no hacer funcionar el micrófono. Yo estaba haciendo unas pruebas hoy día en la tarde con una cámara y quería que el sonido entrara desde un micrófono de corbata a mi computadora. No pude hacerlo. No había forma de hacerlo. Tiene que ser una entrada de línea y curiosamente mi computadora no tiene una entrada de línea de micrófono. Entonces,
Al final estoy utilizando el micrófono de la computadora, pero estoy usando una cámara de video externa. Otra ventaja de estos sistemas es que permiten dar una mayor continuidad al negocio. Ya les dije, a pesar de toda esta situación, a través de estas tecnologías podemos continuar realizando algunas de las actividades que tenemos previstas y que, bueno, nos ayudan a demostrar nuestra competencia técnica. Entonces, tiene un valor eso. Nos permite mantener la integridad del sistema de gestión, realizando las evaluaciones y las auditorías sin alterar significativamente los programas previstos. Y nos permite en algunos casos conservar la acreditación con las salvedades que ya les comenté previamente cuando no se recomienda tanto el uso de estas tecnologías. Ahora, en las partes negativas o ligeras desventajas de todo esto, puede implicar un incremento en la duración de la auditoría o evaluación, es decir, ya no se hace una auditoría seguida en 2 días, digamos 8 horas cada día, sino que se distribuye a lo largo de 4 o 5 días, por ejemplo, sesiones solamente en la tarde de videoconferencia con los auditores. Es una ventaja y es una desventaja, ¿no? Hay una mayor flexibilidad, pero también puede implicar un tiempo adicional. Puede implicar una inversión adicional en equipos o tecnología para poder hacerlo de manera adecuada. Puede exponer bueno, hay que capacitar al personal en el uso de la tecnología y puede exponer a algunos riesgos no considerados previamente. Ya les mencioné, sobre todo el tema de seguridad de la información, el tema de acceso a información en intranet, el tema de acceso, de abrir sistemas de información en el laboratorio a accesos externos, puede ser un riesgo adicional. A nadie le gusta la idea de que le hackeen su sistema o que te secuestren tu información, ¿cierto? Entonces, ese es un riesgo, ¿no? Normalmente, digamos, trabajamos en un sistema aislado, pero para poder hacer auditorías remotas o auditorías virtuales tenemos que abrir ese sistema y que otras personas se introduzcan en él. Entonces, es un riesgo que a veces puede no ser aceptable en algunos contextos. ¿Y eso qué implica? Si no queremos que, digamos, darles credenciales a auditores o evaluadores para que vengan, para que accedan, digamos, desde sus computadoras a nuestros sistemas, a nuestra intranet corporativa o a nuestro LIMS de laboratorio, bueno, pues van a tener que conectarse ellos. Vamos a tener que hacer alguna manera de conectarlos directamente al laboratorio para que, a través de un VPN tal vez, una red privada virtual, para que se dediquen a leer la información o revisar la documentación que les interesa antes de hacer la auditoría. Y eso es tiempo adicional de las personas. Ahora, algunas actividades no se pueden auditar o evaluar remotamente, no es tan simple, ¿no? Dependiendo del, ¿cómo se llama? Dependiendo del tipo de servicio, ¿no? Algunos muestreos, cuando la gente sale a campo a hacer muestreos, se tiene que alejarse mucho de los centros poblados, por ejemplo, es probable que no se le pueda hacer el auditor no pueda hacerle un seguimiento fácilmente. O algunos tipos de análisis, por ejemplo, de patología, ¿no? Donde se hace con el microscopio y todo lo demás. Entonces, es una manera de conectar el microscopio a el microscopio a una cámara y eso transmitirlo vía web al sistema de videoconferencia. El experto técnico probablemente no va a poder evaluar lo que está viendo el técnico de laboratorio o el experto de laboratorio. Pero en general, o sea, bajo este nuevo criterio, ¿no? Un auditor, un evaluador o experto que trabaja en su casa va a tener mayor flexibilidad para organizar su agenda, en la medida en que ya no debe desplazarse de un lugar a otro, no tiene que perder tiempo en viajes, en traslados, no hay que estar preocupándose del hotel y todo lo demás, es una gran ventaja, ¿no? Pero, como les digo, en el contexto actual, las primeras auditorías remotas o evaluaciones remotas van a tener un carácter casi de pilotos, ¿no? De prueba, para ver cómo funciona y ver dónde están los puntos débiles, dónde están los puntos flacos. En realidad es el peor momento para empezar a hacer esto. Es el momento más difícil para empezar a hacer las auditorías o evaluaciones remotas, pero en algunos casos no queda otra alternativa. ¿Okay? Había aquí una duda que creo
Auditoría virtual o auditoría remota, ¿cuál es la diferencia? Auditoría virtual es una auditoría que se puede realizar en un contexto netamente digital, es decir, no hay interacción entre las personas. Yo puedo entrar y, por ejemplo, auditar, empezar a revisar el sistema de gestión de información del laboratorio con los permisos necesarios, y esto es directamente interactuando con el sistema. Cómo maneja la información, cómo recibe las solicitudes, cómo transfiere la información y la convierte en una orden de compra o en una orden de servicio, cómo recibe la orden de servicio técnico, cómo el técnico sube la información al sistema, cómo procesa esa información el sistema y luego cómo emite un informe, quién lo aprueba y todo lo demás. Eso se puede hacer, digamos, con el sistema, ¿de acuerdo? La auditoría remota es utilizar lo que estamos utilizando ahora, la videoconferencia, para ponernos cara a cara, auditor y auditado, y poder discutir, hacer preguntas, indagar, a solicitar aclaraciones, etc. Mientras que la auditoría virtual es directamente auditar el sistema. ¿Okay? No sé si queda un poco más claro. Finalmente, para cerrar, ¿qué perspectivas a futuro hay después de lo que venga? Como les dije, no sabemos qué va a pasar. Al menos hasta que se desarrolle una vacuna confiable y se difunda su uso a nivel global, las actividades económicas y comerciales, la reapertura de fronteras, el levantamiento de cuarentenas y regulación del transporte, yo me temo que va a tomar de 6 a 18 meses. Muchos países están hablando de hacer retomar, digamos, de manera paulatina las actividades económicas, ¿no? Y eso implica, o sea, por sectores industriales o por áreas o por zonas determinadas, ¿no es cierto? Tratar de retornar a la normalidad, pero no vamos a poder volver a como estábamos en el año 2019 de una manera inmediata, es mi previsión. Entonces, en ese contexto, lo que podemos esperar es que se van a reducir, al menos durante este año, significativamente las evaluaciones y auditorías presenciales. Ya les he dicho, los riesgos potencialmente son muy altos. Entonces, en la medida en que no se realicen auditorías presenciales, van a tener que estar empezando a tomar la decisión los organismos de acreditación y de certificación de pasar a auditorías virtuales. Lo cual es bueno, ¿no? Porque se va a promover una mayor adopción de técnicas de auditoría y evaluación usando estas tecnologías. Los clientes, los organismos acreditados van a tener que revisar todas sus programaciones de auditorías y de evaluación para este año y van a tener nuevos elementos para incluir en su análisis de riesgo. Esta situación obviamente nadie se la esperaba, no era posible saberlo, ¿no? Pero supuestamente el análisis de riesgos es para eso. Entonces probablemente este va a ser un nuevo elemento que vamos a tener que incluir en nuestros análisis de riesgo, en nuestros sistemas de gestión, y van a derivar también en la necesidad de establecer planes de continuidad del negocio. Vamos a vivir con esta pandemia mucho tiempo, es posible que, o sea, se vaya durante un tiempo y luego vuelva, hay recaídas masivas. Entonces, los laboratorios o los organismos que pueden ser afectados por esto van a tener que tener planes para poder manejar esta situación en base a la experiencia que estamos adquiriendo todos durante estos últimos meses. Entonces, como siempre, la recomendación, actualizar los riesgos. Si van a utilizar, si desean establecer un plan de continuidad del negocio, hay una norma específica para hacer esto. Pueden revisar, es la ISO 22301, que puede darles algunas orientaciones a este respecto. Ahora, en la medida en que sea posible también, ¿no? Como una recomendación final a las personas que tienen implantados sistemas de gestión, es convocar una reunión de revisión por la dirección en cuanto sea posible, contacten al organismo de acreditación, al organismo de certificación o al auditor interno para confirmar la situación de auditorías y evaluaciones pendientes y empezar a discutir, ¿no? ¿Cómo van a hacer para abordarlas? ¿Las van a diferir? ¿Las van a reprogramar? ¿O van a
o bueno, las van a reprogramar, pero haciéndolas ahora de manera virtual o remota.